Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? Bienvenidos a un nuevo capítulo desde aquí, desde el Grupo de Comunicación La Cerca, abriendo una nueva etapa de nuestro espacio del campo a la mesa. Hoy vamos a hablar de uno de los sectores que más nos gusta, más nos interesa y del que más tenemos que hablar aquí en Castilla-La Mancha, como es el del vino. Para ello nos acompaña ya aquí en los estudios el presidente de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, don Luis Jiménez. Bienvenido a esta su casa. Bien hallado, a gusto de estar aquí. Creo que recién llegado de Alemania. Sí, hemos estado en la Provein, en la Feria Internacional de Alemania, y la verdad es que muy interesante. Hay que salir, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, pero tenemos que vender el vino fuera y hay que salir e internacionalizarse y buscar los mercados para vender los vinos, evidentemente. Es ahí ahora donde están más las oportunidades, ¿no? No, lo que pasa es que Provein es una feria muy fuerte, es una feria internacional donde están todos los países del mundo y donde está toda la oferta y prácticamente toda la demanda. Actualmente yo creo que es una de las más grandes y es un mercado brutal y hay que aprovecharlo. Hay una competencia también brutal porque ahí te das cuenta de que eres un granito de arena en la inmensidad del desierto, porque hay más de 6.000 expositores y más de 1 millón de referencias y también están todos los compradores. Entonces hay que llegar a ese mercado con un producto competitivo y lo que es el marketing, vender lo máximo posible a todos los países y a todas las oportunidades. Gente de Holanda, gente de Suiza, gente de Alemania, etcétera. ¿Cómo es posible que se dé esa paradoja de que siendo pues en la teoría, sobre el papel, una potencia en lo que es la producción de vino, salgamos, entre comillas, al mundo, lleguemos a lugares como ese y de alguna manera nos sintamos pequeños? No, realmente si no vas allí y lo ves, no te das cuenta realmente lo inmenso que es el mundo del vino. Nosotros somos productores, pero también es productor Chile, también es productor Australia, también es productor Nueva Zelanda, Sudáfrica. Ya hay países productores que no te los imaginas, Líbano, Israel, en fin, el mundo del vino es un mundo inmenso, muy grande, enorme, y donde todo el mundo busca su sitio. Lamentablemente los mercados de consumo ya no son los de los productores, o sea, los países productores va bajando su consumo y hay nuevos países que no son productores que empiezan a consumir vino, con lo cual hay que ir a esos países a ofrecer el vino y a ser competitivos en esos países y a vender. O sea, la clave es vender, no producir. O sea, realmente hay que vender y hay que vender bien vendido, hay que llevar buena imagen, cuando ves los países cómo llegan ahí y cómo venden y la imagen que dan y todo esto es importante y hay que moverse muchísimo. ¿Y es ahí donde más tenemos que aprender? Tenemos que aprender de todo el mundo, cómo lo hacen todos, cómo los países del Nuevo Mundo, Chile, Argentina, Australia, se han buscado un sitio en el mercado de Estados Unidos, en el mercado Gran Bretaña, en los mercados de Centro Europa, y hay que aprender de ellos, hay que aprender de todo el mundo y cómo vende todo el mundo. Y los italianos, que son grandes vendedores, tenían un pabellón solo para ellos. Con la gracia que tenemos los españoles, que no tengamos nosotros... Tenemos gracias, pero para vender los esas italianos. Esas artes para vender. Para vender los italianos. Y bueno, y los franceses con su tradición. Y bueno, cada país tiene una oferta y tiene un mundo. Nosotros somos un país tradicionalmente productor, entonces por una parte tenemos esa ventaja. Y luego también somos un país que ofrece nuevas cosas, con lo cual tenemos las dos vertientes y tenemos que trabajar ambas vertientes. Por un lado lo tradicional, pero tampoco perdernos en lo tradicional y ser competitivos, ¿eh? Entonces, pues ahí es donde tenemos que trabajar, movernos, ir con un proyecto unido, como van otros países, que ponga España. Por ejemplo, una de las cosas curiosas es que sí que el IPES o el ICES iba con unos pabellones que ponía España en España, ¿no? Pero luego va Cataluña, ya sabes tú. ¿Eso se va a poder conseguir alguna vez, el hecho de que se unifique un poco no sé qué? Sí, bueno, la oferta? Yo creo que estamos por la labor y yo creo que tenemos que ir, no debemos de confundir al consumidor y debemos de España es España, yo creo que se vende España, ¿no? Y Castilla-La Mancha también es Castilla-La Mancha, yo creo que debemos como Castilla-La Mancha también intentar ir con un frente común, que eso es importante, porque en esa inmensidad de mercado no puedes ir confundiendo a la gente, y yo creo que debes ir bajo un paraguas común con la diversificación de las distintas zonas, evidentemente las DEOs, las denominaciones de origen, que son importantes. Bueno, pues ya hemos puesto sobre la mesa, así sin darnos cuenta, los grandes retos, los grandes objetivos que se marca ahora mismo el ámbito del vino, pero sí que hay mucho que recorrer en el ámbito de la comercialización y del sabernos vender. Vamos a hablar de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha. Hace muy poquitos días se vivía la asamblea, el 28 de febrero, si no recuerdo mal,
Y no sé si después de esa cita, que fue importante, pues se ve con más energías o con más fuerzas si cabe para continuar en la brega. Bueno, nosotros, nuestra asociación que se celebró hace ahora un mes, la verdad es que la asamblea que se celebró fue una asamblea realmente muy gratificante, estuvo fenomenal. Nosotros, bueno, tú sabes que hace aproximadamente un año se crea hace un año y 5 meses, se crea la ley del Colegio de Enología de Castilla-La Mancha, y hace un año en abril, se hace la asamblea constitutiva aproximadamente, en la cual se crea el Colegio de Enología. Parece ser que había alguna interpretación errónea de que la creación del Colegio de Enología significaba o implicaba, sobre todo por parte del decano del colegio, que desapareciera automáticamente la Asociación de Enólogos. Y la Asociación de Enólogos es otra cosa. La Asociación de Enólogos es una entidad privada, es una asociación privada. Pero una asociación privada que tiene una tradición bastante importante. O sea, llevamos 40 años. Y esa asociación pertenece a una Federación Nacional de Asociaciones de Enólogos, y esa Federación Nacional pertenece a la Unión Internacional de Enólogos del Mundo, y esa Unión Internacional de Enólogos del Mundo está relacionada, muy importante, y tiene delegados dentro de la Oficina Internacional del Vino, que es la que decide y hace absolutamente todo lo que se hace en el vino en la mayoría de los países del mundo. Entonces nosotros pensamos y planteamos a la Asamblea de que la asociación debe seguir viviendo, debe seguir su camino, porque es el nexo de unión con estos, digamos, organismos internacionales. Entonces se aprobó por unanimidad, evidentemente, no podemos perder ese nexo de unión, y lo que sí hicimos es que, gracias a la buenísima gestión que hemos tenido durante estos años, que hemos tenido superávit, esto es muy raro hoy en día, ¿no? Vaya la asociación, sí. Gracias a esa gestión, que por cierto, durante 5 años hemos dedicado el 90% de nuestro presupuesto a crear el Colegio de Enología de Castilla-La Mancha. O sea, nosotros hemos creado el Colegio de Enología de Castilla-La Mancha contra viento y contra muchos problemas a nivel nacional, porque Rioja no quería, entonces hemos luchado de una forma y lo hemos creado. Hemos creado también la promesa y hemos trabajado para que los estudios de enología se den en Castilla-La Mancha, lo cual es algo ya casi conseguido también. Y entonces, además de eso, hemos dejado superávit. Entonces lo que hemos hecho es bajar las cuotas, ajustar y aquilatar las cuotas a lo que se paga para estas entidades nacionales e internacionales, y que la asociación siga su singladura paralela al colegio. Que eso no implica que cualquier socio que se quiera asociar, por ejemplo, yo estoy colegiado en el Colegio de Enología, la parte de nosotros, pero el Colegio de Enología es una entidad de derecho público, es algo un poco más serio, y la asociación es una entidad, digamos, privada, que lleva mucha singladura, que tiene, por ejemplo, el año pasado hicimos un montón de actividades. El año pasado colaboramos con la Cumbre del Vino, hicimos el Tempranillos al Mundo, lo organizamos junto con la Federación, organizamos Tempranillos al Mundo y fue un exitazo, el mayor éxito que ha habido en Tempranillos al Mundo. Organizamos también una cata en las Cortes con el 30 aniversario, que fue una cata que fue maravillosa. Organizamos lo de la Noche en Vino, coordinamos todas las catas de la Noche en Vino, y bueno, también hicimos una cata para la Asociación de Mujeres Trabajadoras. O sea, el año pasado fue una actividad plena y rotunda, pero ese tipo de actividades yo creo que es lo que tiene que un poquito ocuparse la asociación. Y otra cosa es el colegio. El colegio es una entidad de derecho público que lo que tiene que hacer es luchar por la profesión, por las competencias profesionales, dotarla de estructura jurídica, luchar contra el intrusismo profesional, luchar en favor de la profesión, conseguir competencias especiales de los enólogos y luchar por lo que son las competencias reales del enólogo. Es algo más serio. O sea, el colegio es una cosa muy seria. Y los objetivos del colegio y los fines están delimitados de una forma clara y rotunda. Están en la ley de la creación del colegio y están en los estatutos del propio colegio. Y yo creo que esa es su función. Y el colegio no debe de pensar en la asociación para nada. El colegio lo que debe hacer es empezar a funcionar y funcionar de forma positiva. En cualquier caso, Luis, me explicas que el camino ahora es paralelo, sí. Pero en un principio sí que por lo menos la pretensión, y tú me comentabas que incluso el colegio nace a iniciativa de la propia asociación, lo crea la asociación, sí, sí. Pues en un principio imagino que la idea o el deseo era el ir de la mano, ambas. Hombre, vamos a ver. No paralelas y cada una mirando hacia un lado. De hecho, creo que usted incluso era candidato en un principio pues a ser decano. Hombre, vamos a ver, había una hoja de ruta que estaba perfectamente delimitada, porque
una cosa es que se haga la asamblea constitutiva del colegio y otra cosa es ponerlo en marcha, ¿no? Entonces la idea era de tener una candidatura de consenso entre todos y todos unidos, hechos una piña, poner en marcha el colegio. Una vez que el colegio esté en marcha con esa estructura jurídica, esa digamos, plenitud de asociados y tal, pues se hacen unas elecciones y el que gane, gane, y el que sea, y el que quiera ser decano o que tenga una candidatura, pues que gane, ¿no? Entonces la sorpresa fue cuando llegamos a la Asamblea Constituyente, había una candidatura que se creó en un día o dos, con un objetivo un poquito ahí separatista, y entonces, pues bueno, nosotros pensamos que no era el camino y retiramos nuestra candidatura y bueno, pues Miguel Ruescas y su candidatura salió. ¿Qué ocurre? No es malo ni bueno, o sea, ellos han creado el colegio, o sea, es la candidatura primera, ellos son los decanos, su equipo de gobierno, y lo que tienen que hacer es funcionar. Lo que pasa es que pues hubiera sido mejor una candidatura de consenso y que la asociación y el colegio fueran de la mano. Esa es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que sea la mejor, pero lo mejor es que hubieran ido de la mano. De hecho, 2 meses después de la creación del colegio, nosotros les ofrecimos una colaboración absoluta, les ofrecimos nuestra página web, les ofrecimos darles toda la base de datos, pasar a todos los asociados al colegio y bueno, lo denegaron. Entonces, bueno, pues nosotros, evidentemente, no hacía nada más que pedir la asamblea de disolución de la asociación, y bueno, pero si yo no soy nadie para disolver la asociación, ni tú tampoco, son sus asociados los que dicen si se disuelve o no se disuelve. Entonces ha llegado la asamblea y se ha decidido que no. Y bueno, eso es todo. Nosotros en la asamblea del otro día, que estaba precisamente el decano también allí, había mucha gente del colegio, tendí la mano nuevamente para colaborar con ellos en lo que hiciera falta y la vuelvo a tender aquí públicamente en los medios de comunicación. No hay ningún problema. De hecho, creemos que es lo lógico. Mira, en Cataluña se va a crear el otro colegio, porque este es el primer colegio de España y del mundo. Es un hito, o sea, es algo que no tiene... En Cataluña se va a crear el colegio, les ganamos a ellos, ¿no? Y el colegio y la asociación se van a crear con la misma gente. La asociación perdurará, mantendrá a esos asociados que quizás no reúnen las condiciones para ser colegiados, y el colegio irá con la misma gente, todos de la mano, y seguirán. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la asociación se tenga que disolver o no se tenga que disolver. Y eso es un poquito lo que nosotros les planteamos. Pero no van por ese camino. Entonces, en alguna ocasión Miguel Ruescas ha manifestado pues que no le veía mucho sentido a la permanencia de la asociación una vez que ya existe el colegio como tal, y además aseguraba que es que desde la asociación como que están impidiendo de alguna manera que la gente se colegie. En absoluto, en absoluto. De hecho, nosotros... Pero sí quiero que explique el detalle este de que no están de acuerdo, porque imagino tienen sus razones, en la fórmula que un poco el colegio ha establecido para que la gente se pueda colegiar. Explíquenos. No, vamos a ver, nosotros de entrada, nosotros no estamos poniendo ninguna traba absolutamente al colegio, ni estamos poniendo ninguna traba. De hecho, nosotros, la Junta nuestra, estamos colegiados. Ellos sí que ha habido una movida para que determinada gente, por ejemplo, parte de ellos han dejado de pagar nuestras cuotas, ¿no? Pero bueno, que no importa, cada uno individualmente, hay que pensar que el colegio, la colegiación es voluntaria, que ya no es obligatoria, y hay que pensar que la asociación también es voluntaria. Entonces cada uno paga o se colegia o está donde quiere estar, y básicamente eso. Y lo que él decía de que no disolver la asociación, es que yo no puedo disolver la asociación, es que la asociación son sus asociados, que además tienen un superávit maravilloso, los que tienen que disolverla, no disolverla, continuar o no continuar, y juzgar o no juzgar si la gestión es buena o es mala o deja de ser buena. Entonces, eso no es así. Por ejemplo, en Cataluña la asociación y el colegio van a ir de la mano y van a perdurar bastante tiempo juntos, porque al final somos todos. Y crear un colegio, que es algo muy difícil, muy costoso, se tiene que crear todos hechos una piña, ponerlo en marcha, crearlo, ya lo hemos creado hechos una piña. Entonces, ponerlo en marcha tiene que ser de la misma manera, tiene que ser con fuerza, con vitalidad, todos juntos, y así no se puede, ¿no? Yo estoy aquí, tú me estorbas. De hecho, ahora mismo hemos bajado las cuotas para no interferir al colegio. O sea, nosotros vamos a dar déficit este año, aunque tengamos superávit, para no interferir, que no diga el socio, oye, yo es que no puedo pagar la cuota, si solo pagas lo de la federación, no pagas más. Asóciate al colegio si quieres. Yo no le he dicho a nadie que no se asocie al colegio. Otra cosa es lo que yo opine de la gestión que se está haciendo del colegio, ¿eh? Como enólogo o como nuestra junta de gobierno de la asociación. Creemos que no se están haciendo las cosas bien, evidentemente.
Sé que me vas a preguntar, ¿no? Sí, sí, ahí quiero ir. ¿Por qué no consideran que se esté haciendo bien? Y sobre todo este tema que critican mucho, Sí. es que se está permitiendo colegiarse a gente que consideráis que no es 100% profesional o que no reúne todas las condiciones necesarias. Cuando tú entras en una organización de este tipo colegio, tipo asociación, evidentemente nosotros no somos profesionales. Yo no soy un profesional de esto, ni cobro por esto, ni Miguel Ruescas me imagino que tampoco. Entonces, una de las cosas a juzgar es la capacidad de trabajo. Si tú no cobras por esto, pues tienes tu capacidad de trabajo. Evidentemente ha sido muy poca, pero eso no lo voy a juzgar. Lo que voy a juzgar es la gestión un poco errática de este colegio o del Consejo de Gobierno del colegio. Primero dijo que iba a hacer que la colegiación fuera obligatoria, lo dijo aquí. Yo creo que fue aquí donde lo dijo. Pues nada, la colegiación es voluntaria porque estaba dicho, estaba previsto, estaba antes en la ley y la ley ómnibus dice que la colegiación tanto en enología como en muchas otras carreras es voluntaria. Entonces por ahí va por otro. Y otro ha sido su obcecación yo creo que prácticamente del decano de Miguel Ruescas en colegiar como colegiados no ejercientes a profesionales que no reúnen las condiciones para ser enólogos, prometiéndoles que iba a hacer una especie de habilitación o una especie de recalificación o una especie de examen o algo que los iba a pasar a enólogos, ¿no? Y a ejercer la profesión. Esto ha generado un escándalo a nivel nacional tremendo, un escándalo poniéndonos a los enólogos de Castilla-La Mancha como chusqueros, como gente antigua, anticuada, etcétera. La coordinadora de universidades de enología y todas las coordinadoras de gente que estudia enología nos han puesto en la red, pero nos han puesto, vamos, porque realmente el objetivo del colegio es el contrario, es defender al enólogo contra el intrusismo profesional. Por tanto, colegiar a aquellos que no son enólogos es un error garrafal. ¿Les consta que ya ha pasado esto, que ya se han colegiado sí, profesionales que ustedes no consideran? Sí, pero es que hay un artículo en los estatutos donde ha puesto colegiados no ejercientes. Son aquellos que no reúnen tal y entonces ha metido a todos estos ahí bajo la promesa de que yo no digo que estos chavales, vamos a ver, a lo mejor son chavales que vienen de FP, que no han hecho la carrera de enología, que no han sido habilitados cuando fue la habilitación, etcétera. Entonces, toda esta gente que realmente a lo mejor están capacitados más que yo, más que cualquier otro enólogo para ejercer la profesión, realmente no están habilitados para ejercer la profesión. Entonces el colegio, como entidad pública y jurídicamente, tiene que actuar contra ellos. Si ese señor está desarrollando las competencias que son de un enólogo, fíjate qué curioso es que el colegio pagan a un colegio para que el colegio vaya en contra de ellos. Es que es absolutamente absurdo. Es como si un colegio de médicos colegia a enfermeros, ¿no? Quiero decir que muy bien, que estarán muy capacitados, pero que realmente eso es un error garrafal. De hecho, es tan error que ya le han dicho por activa y por pasiva a todas las administraciones que eso es imposible, que esa recalificación que quiere hacer, que esa no es imposible, no se puede hacer. La única vía que tiene alguien para ejercer la enología es la vía académica. O haces la licenciatura, o haces el grado, o haces el posgrado que se va a crear, que es un posgrado habilitante, profesionalizador, y ya está. O sea que toda la gente que se ha quedado porque era joven, porque no sé qué, por tal, pues la vía académica, como tú si quieres estudiar periodismo, o como cualquiera que quiera estudiar medicina, ¿no? La vía es la académica. Mejor no hablemos de intrusismo en mi profesión. Porque bueno, si no, porque ya... abrimos sí, pero sí, yo creo que estáis creando un colegio, ¿no? Sí, bueno. O se está creando, y el objetivo fundamental, yo creo que los objetivos, los fines son eso, la defensa de la profesión. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un error, que además de los errores se pueden corregir, o sea, corregir públicamente, decir, oye, me he equivocado, yo pensaba que iba a poder hacer esto, pero ya me han dicho que no, y a esos chicos que están con la ilusión, que han pagado al colegio, decirles, oye, perdonadme, pero esto no va a ser posible, estáis aquí, pero vosotros no podéis ejercer la profesión. Entonces, eso yo creo que es otro de los errores fundamentales. Y luego la escasa o nula gestión, es que ha pasado un año y yo creo que ni se han... ¿Es tiempo suficiente para que ya Hombre, sea adecuado? Vamos a ver, si un colegio que se está esperando, que es la niña bonita de la administración, que están esperando a tope que el colegio se mueva, que es el primero a nivel nacional, ahora mismo pinchas en la web y no sale nada, no hay ni un teléfono de contacto. O sea que es absolutamente increíble la poquísima
Yo no digo que no haya, efectivamente habrán hecho. Y otra cosa, por ejemplo, el interlocutor, según la ley de colegios, del Colegio de Enólogos con la Administración es la Consejería de Agricultura. A día de hoy, un año después, todavía no se han reunido con nadie de la Consejería de Agricultura. Entonces, yo, Luis Jiménez, como enólogo, y toda mi junta, estamos un poco preocupados de que el colegio no lleva el camino que debe de llevar. Y ahí lo dejo. Y no vamos a hablar más del colegio, yo creo que está suficientemente... Bien. No, quiero decir que no venimos a hablar de nuestra asociación, de las cosas, del vino, pero es que no quiero que esto se interprete como algo personal de Luis Jiménez, es que parece que... Y además la imagen que estamos dando a nivel nacional, de separación, lo que te decía de las coordinadoras y tal, no es buena, estamos haciendo un ridículo espantoso a nivel nacional. Entonces, no quiero ya, voy a dejar de decir nada del colegio, que hagan su gestión, que hagan su asamblea, que la tienen que hacer ahora, que digan lo que van a hacer y que continúen su gestión, y sigo con la mano tendida como asociación de enólogos. Lo que sí es cierto es que la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha ahora mismo tiene los 180 profesionales, que es la masa social más grande que hay y representa a muchos profesionales. Entonces, pues ahí estamos, seguimos nuestra gestión, lo haremos lo mejor posible, les hemos hecho también un seguro jurídico, que lo van a tener, y entonces tenemos una serie de servicios que son interesantes, pero que es libre, uno se puede apuntar, o puede dejar de apuntar, se puede dejar de estar, y Luis Jiménez acabará su legislatura y se irá, y como todo el mundo. Pero realmente no creo que sea esto positivo para la profesión, como están ocurriendo las cosas, no creo que la sensación de separación sea buena para la profesión aquí en Castilla-La Mancha, y no creo que esa confrontación sea buena. Yo me sigo preocupando porque el colegio, la administración, era su niña bonita, estaba con el colegio, y ahora mismo, hoy por hoy, ¿qué competencias especiales se han conseguido? Lucha por la profesión, ¿qué estructura jurídica tiene el colegio? Ninguna. No tiene una ventanilla única, no tiene una web, no tiene... Entonces, realmente en un año la actividad ha sido muy poca. En cualquier caso, vamos a resumir todo esto en esa frase que apuntaba en 2 o 3 ocasiones, mano tendida. Mano tendida. Y al hilo del problema o de la preocupación que ha suscitado pues, el tema de la titulación necesaria o no para colegiarse, sí me gustaría subrayar algo que hemos mencionado, pero igual no con la suficiente intensidad, y es que estáis colaborando en la creación de lo que van a ser los estudios universitarios de enología en Castilla-La Mancha, formando parte de las comisiones de estudios, de la creación del posgrado oficial, profesionalizador y habilitante para la profesión, y imagino que esto tiene una importancia bastante más fuerte de la que pensamos de cara al futuro a medio y largo plazo de vuestro colectivo. Muy importante. Nosotros, las 2 reivindicaciones fundamentales cuando empecé mi legislatura hace 6 años, era primero la creación del Colegio de Enología y segundo la creación de los estudios de enología en Castilla-La Mancha. Eso era una reivindicación, que la región con más viñedo del mundo, la más grande, la más extensa, no tenga universidad para estudiar, que había en Orihuela universidad, ¿no?, para estudiar enología, era absolutamente... Entonces, todos estos objetivos que los hemos ido trabajando, tanto el colegio como el otro, fíjate que vivimos un cambio de gobierno. En el gobierno anterior tuvimos poca receptividad, y sí que tuvimos la suerte que antes de que entraran los nuevos, tanto María Luisa Soriano, que nos prometió el colegio, como Marcial Marín, que estaba aquí de director general del PP en Albacete, nos prometió el tema de los estudios universitarios, pues ambos, tengo que decir que han colaborado fenomenalmente, hemos estado presionando, pues hemos conseguido también el tema de los estudios. Realmente un grado no se podía, porque era muy difícil, estábamos en una situación, y entonces se pensó en la fórmula del posgrado profesionalizante y habilitante, que tenga todos los contenidos de enología en un curso de 1 año o 2 años, al que podría acceder, se accede desde grado, desde los grados que son del mismo ramo, ¿no? Desde, por ejemplo, tecnología de los alimentos, agrícolas, etcétera. Entonces, hablamos de un señor que es graduado, una estudiante. Yo no podría. Tú no, porque tú eres periodismo, ¿no? No podrías. Porque luego está lo de los créditos. Sabes tú que hay créditos que tienes en una carrera, créditos que tienes en otra, y esos créditos se descuentan. Y al final tienes que completar el total de los créditos en un máster largo, tendido, con mucha práctica, con mucha cata, que queremos. Lo que sí queremos
es que sea un máster que sea ejemplar y que realmente profesionalice y haga enólogos como Dios manda. Necesitamos grandes profesionales en Castilla-La Mancha y eso es importante. Y eso está conseguido. Ahora hay una comisión de estudios donde habrá un representante del colegio, habrá un representante nuestro y están representantes de las universidades y estudiará mucho cómo se tiene que hacer esto. ¿Para cuándo confiáis que pueda estar en marcha? Pues ahora mismo todo el contenido se ha pasado a NECA, que es la Asociación Nacional de Estudios Académicos, y la OIV, que tiene que también, la Unión Internacional del Vino, que tiene también que estudiar esos contenidos para que entren dentro de los contenidos que están. Una vez que esté aprobado esto, le vamos a dar la mayor rapidez posible, pero bueno, es otra de las cosas que nos sentimos orgullosos. Fíjate que yo ahora mismo, nosotros, nuestra Comisión de Gobierno, todos los objetivos que teníamos los tenemos cumplidos, o sea que ahora mismo no tenemos por qué seguir aquí ni nada. Lo que pasa es que creemos que la asociación debe de permanecer un poquito de tiempo paralela al colegio hasta que llegue el momento pues que consideremos que se tiene que disolver, pero que no pasa nada, o sea, si se tiene que disolver, se disuelve. ¿Se ha pensado ya dónde podría estar la sede un poco de esos estudios o todavía es algo que no habéis barajado ese máster que sería intercampus y presencial, yo creo que puede ser intercampus, y si puede ser intercampus se podría desarrollar en Albacete, en Ciudad Real, en todos los sitios. Que pueda muy ser. Interesante, pero sí que presencial, ¿eh? Es muy importante que sea presencial en un 80 o un 90%, y eso es muy interesante. Luis, has subrayado antes que lleváis en la asociación pues unos 40 años de recorrido, que sois 180 enólogos con una importantísima masa social, como bien subrayabas. Imagino que a lo largo de todos estos años pues han sido muchos los conflictos que se os han ido apareciendo en el camino, igual algunos pues más graves que este ahora que tenemos, pero los habéis ido solventando. Y precisamente quiero volver a ese día de la asamblea del 28 de febrero, porque el director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Miguel Cervantes, pues estuvo allí y fue un poco el que se encargó de ensalzar de alguna manera pues los frutos del trabajo de todos estos años. Y es que decía que el importante papel que han jugado los enólogos en los últimos años han sabido introducir con éxito variedades y adaptar otras ya existentes a nuevas zonas. Esto que así a priori pues parece o puede resultar muy sencillo a quien nos escuche, tiene mucho trabajo detrás, mucho sacrificio, muchos esfuerzos, y me gustaría que nos lo explicases. Bueno, pues nuestra profesión, que yo creo que es un nexo importantísimo en todo el proceso vitivinícola, o sea, mucha gente piensa que el enólogo solo es aquella persona que está metida en la bodega que está elaborando el vino. Y el enólogo participa de todos los procesos, desde la viticultura, desde la plantación, desde ver las variedades idóneas, los suelos, la plantación, hasta la creación de la bodega, que es, digamos, la herramienta con la que se va a procesar esa uva. Todos los procesos de elaboración, de transformación, que son absolutamente importantes, el tema de la crianza, las maderas, todo, hasta llegar incluso a la comercialización, que ya se ha admitido como una de las funciones del enólogo también participar en la comercialización. Todo el proceso, quizás el profesional que más conoce todo el proceso es el enólogo, y es fundamental. Como el alquimista, ¿no? Es fundamental, la cata, ver los vinos si están bien, llegar. Yo ahora vengo de Provein, lo que más te piden los profesionales y cuando van a comprar es que esté el enólogo allí, porque es el que te puede explicar todo. Y tú cuando vas a vender un vino estás vendiendo una historia, estás vendiendo todo un proceso, estás vendiendo una cultura. Y esa cultura el que la conoce, el que sabe el suelo que hay, cómo producen las viñas, cómo están podadas, cómo se elabora, qué maderas has puesto, cuánto tiempo está en madera, la cata. Cuando llega a catar, el que realmente te lo explica es el enólogo, es fundamental. O sea, donde tienen un enólogo, el comercial que tiene un enólogo al lado está levitando, porque realmente y tenemos que estar ahí, y tenemos que vender el producto también, y tenemos que estar en todos los procesos. Entonces es vital. Yo recuerdo el día de la aprobación de la ley del colegio. En la vida había visto yo a todos los políticos, a todos, además fue unanimidad total, hablar, yo se me caían un poquito, me venía arriba, ¿no?, de cómo hablaban, evidentemente. Yo creo que los enólogos, y tenemos que estar en constante evolución, tenemos que hacer un producto siempre competitivo, tenemos que estar aprendiendo continuamente. La verdad es que es bonito. Porque además trabajas con lo que te gusta. Y cuando dices, mira, este está trabajando y está catando, por ejemplo ayer yo estaba catando 30 vinos o 50 vinos, ¿no? Dices, mira cómo se lo pasa. No, la cata es algo duro también, y catar vinos e intentar concebir lo que tiene cada vino es muy difícil y es muy complicado y es un entrenamiento duro.
y tenemos que estar continuamente entrenados y conociendo el mundo del vino, porque el mundo del vino evoluciona a pasos agigantados, es importante. Y otra cosa que tenemos que hacer también los enólogos es divulgar la cultura del vino, enseñar a la gente. ¿Es partidario de que el mundo del vino se modernice? A ver, que se introduzcan las últimas tecnologías, o esto resta un poco la tradición en algunos aspectos. Mira, yo soy una persona muy abierta a todo, entonces yo pienso que todos, en el proceso todo es importante, ¿no? Entonces, yo lo que sí observo es que lo que la gente busca cuando tú vas a ofrecer un producto en un mundo tan global y tan grande, es que tú tienes que vender algo original, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una tradición detrás, tenemos unos viñedos viejos, tenemos unas zonas que son distintas, que eso lo tenemos que explotar. Pero aparte de eso, hay que hacer productos competitivos, fáciles de beber, que vayan a un determinado mercado. O sea, yo creo que esto de la oferta y la demanda es el marketing. Tú tienes que crear el producto que la gente te pide, que el mercado pide. Y sobre todo tenemos una asignatura pendiente y es introducir a la gente joven en el vino. Ahí quiero ir ahora, sí. Y la otra, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero que sí que tienes que hacer el producto que te demanda el mercado. Y no te demanda el mismo producto Estados Unidos, que te demanda Gran Bretaña, que te demanda, por ejemplo, Suiza, ¿no? Y yo hago vinos para todos esos sitios. Entonces, tú no puedes ir contra natura y decir, no, este es mi producto, que es el mío y es así. No. Tenemos de adaptarnos al mercado. Pero también debemos de aprovechar en ese marketing la cultura que tenemos de cientos de años detrás del vino y que es un país con una cultura, con un paisaje, con un enoturismo, con una... Y la gente pregunta, ¿dónde estáis? Y el Quijote y tal. Pues también. Y los hoces del Júcar, que yo estoy en Manchuela, los hoces del Cabriel y las influencias de los ríos y las tierras calizas, todo eso también. Pero sí que hay que hacer el producto que el consumidor te pide y en cada sitio, y hay que ir competitivo con ese producto. E incluso la imagen. Hay países que con la imagen son muy... Tienes que hacer una imagen perfecta y tienes que buscar el vino que va a chocar, que va a entrar, porque el vino al principio, sabes que son los sentidos, pero el primero es la vista. Y una cosa cuando lo ves con la vista y te entra, ya por lo menos en ese lineal grandísimo ya entra tu vino. Cuadra ya de impacto visual ya. Cuando es anodino, pero entonces todas esas circunstancias son importantes y es que por supuesto que hay que ser modernos, pero también hay que aprovechar esa tradición que tenemos detrás, o sea, ni una cosa ni la otra. Y hay que hacer vinos dulces, un poco dulces, pues sí, pues hay que hacerlos. Y hay que hacer vinos para el consumidor joven, sí, más sencillos, no tan profundos, vale. Y luego hay que hacer los grandes vinos también y hay que hacerlo todo. Tenemos que estar ahí arriba en todo. Hemos empezado hablando de ese objetivo fronteras hacia afuera. Vamos a hablar ahora, para terminar, de fronteras hacia adentro y sobre todo de esa captación que se pretenderá, imagino, hacer en el sector del público joven, porque producimos mucho, pero tenemos niveles de consumo de vino muy bajos aquí en nuestro país y dentro del consumo, pues sobre todo los jóvenes parece que están un poco más alejados de lo que es la cultura del vino. ¿Qué se puede hacer para intentar llevarles esta realidad que habla mucho de nuestra tradición también y de nuestros orígenes y sobre todo para que dejen de ver a todo lo que rodea el vino de alguna manera como algo un poco elitista hermético, y que es muy difícil entender? ¿Cómo se le puede decir a alguien joven o introducir a la cultura del vino y que pueda decir de aquí a X tiempo que entiende, entre comillas, de vino, que sabe de vino? Bueno, es absolutamente increíble, tú lo dices, la preocupación brutal por la bajada del consumo a nivel interior, sobre todo Castilla-La Mancha. O sea, yo creo que somos ya el segundo país de Europa que menos vino consume. Y realmente es muy preocupante, y es como decir, aquí estamos gastándonos mucho dinero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la oferta, en producir, en cambiar, en poner espalderas, en el riego, ahora no sé cuántos millones tal. ¿Y en la demanda nos gastamos algo? Porque la demanda es clave y no nos gastamos nada en hacer que la gente consuma. Cualquier producto que hay en el mercado tiene digamos, un presupuesto para captar consumidores. Y entonces aquí nos gastamos muy poquito en cultura de vino, en captar consumidores en ese sentido. Y lo que hay que hacer evidentemente es llegar a ese mercado joven, medio, de edad media y tal. Mira, en Estados Unidos está creciendo el consumo brutalmente. O sea, está creciendo y entre la gente joven de 25 a 35 años cada vez más. Y cada vez más la gente entiende de vinos. Beber vino es algo chic, que está de moda, que es algo... allí en Estados Unidos, el cine está haciendo promoción al vino. Cuando ves una película americana
que hay chico-chica, una comedia romántica, los protagonistas se abren una botella de vino y se beben toda la... Además es algo curioso, a mí me ha llamado mucho la atención. Claro, eso, tú lo has visto, sí. que se sacan su botella de vino, su copa, el padre, la madre, el querido, todo el mundo allí, pam, pam, y se sueltan allí toda la cosecha de California. Entonces quiere decirse que se está promocionando el vino, se está haciendo el vino como algo bonito, y sobre todo eso que tú decías, que es muy importante. No tenemos que ser herméticos y excesivamente tecnócratas y como hacerlo como algo entendido. Esa cultura está ahí, pero hay que hacerla llegar a la gente como algo muy fácil. Porque claro, si tú llegas y le pegas una cata diciendo... Empezar poco a poco, ¿no? Empezar poco a poco, llegando a los sitios donde llega la gente joven. Empezar a unos precios muy razonables, empezar con vinos fáciles. Y no decir, este huele a flores, a rosas, a especias, no. Decir, qué bueno que está, qué riquito, qué toque de frutitas tiene, y mira qué encantador es y qué acidez más bonita tiene. Ligarlo con la música, ligarlo con los eventos de la gente joven, meterlo mucho en las redes sociales. Hay programas, ¿tú has visto el programita este de Vivino del teléfono? Que metes la etiqueta y tal. Pues las redes sociales son importantísimas y se conectan por redes sociales, catan los mismos vinos, y es llegar a la gente con ese sentido, pero sobre todo para hacer promoción y para hacer que la gente consuma, gastarse dinero. Y para mí es un fracaso. Yo tengo un vino que lo vendo, varios vinos fuera, uno de mi marca. Para mí es un fracaso tener que irme a Australia a vender el vino. O sea, lo suyo es venderlo aquí. Estamos abusando mucho de eso, de querer buscar ahora afuera, porque vemos que aquí no se puede vender. Es que no nos queda más remedio, pero claro, lo primero que hay que hacer es intentar que aquí se beba vino. Y otra cosa, otro fracaso brutal. O sea, tú te vas a vender a Australia, te vas a vender a Londres, te vas a vender a Estados Unidos. Pero luego te vas a un restaurante además, en Albacete y es muy difícil que te pongan encontrar un vino. Y además, a esos sitios que vas, el vino allí vale el triple que aquí. O sea, lo estás vendiendo al triple de tu precio. Imagínate los costes de portes, de intermediarios, etcétera. Y fíjate, y aquí nos vienen 40 o 50 millones de turistas y no somos capaces de venderles el vino como Dios manda. Eso es otro fracaso. Tú vas a la costa y es penoso cómo se les vende el vino a los turistas. Que además son turistas, muchos que creen que vienen aquí a beber vino y a beber buenos vinos. Que además aquí es económico. Para yo qué sé, en Londres una botella de vino vale la más barata 15 libras. Y aquí se pueden tomar por €1 una copa de vino o 2 euros, ¿no? Entonces realmente hay que trabajar mucho y hay que pensar en la demanda más que en la oferta. Y hay que pensar en el marketing y hay que pensar en vender. Porque el objetivo final es vender. Y ya te digo, la cultura, la gente joven, programas, lo que hacéis vosotros, lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos hartos de hacer catas, ir a sitios, de ser didácticos, pero hay que llegar. Y hay que estudiar los mercados y hay que estudiarlo bien, porque la gente joven, no te equivoques, no es tan básica. La gente joven sí le gusta el vino. Lo que pasa es que no lo ve accesible. Pero gustarle les gusta y les encanta. De hecho, fíjate la historia del gin tonic, lo que han hecho esta gente del gin tonic. Eso ha sido un boom, sí. Que ha sido un boom. Y eso es una cosa ahí enrevesada, una cultura inventada. Eso es mentira todo. Pero te ponen el gin tonic con la tontería de la espiral que baja la esta y te cuesta 2 euros más, ¿no? Y la gente entra. Si tú les vendes algo interesante para entrar, pues la gente entra. Porque llega, porque es chip, porque es bonito, una buena copa, pero lamentablemente, y bueno, no toda, voy a hablar un pelín, la hostelería también, nos falta un toque más, ¿no?, para llegar con los vinos. Un pequeño empujoncito. Un pequeño empujoncito, sí. Luis, pues si nosotros podemos dar un pequeño empujoncito también, humildemente y en la medida en la que podamos, pues contad con nosotros, porque claro. También es importante, imagino, la labor de los medios de comunicación. Fenomenal. No, de verdad, tanto vosotros la cerca como los medios que habláis de vinos, intentéis transmitir la cultura del vino, os agradecemos de verdad que estéis ahí y estéis trabajando lo posible, y nosotros igual, pues intentamos llegar a esa gente y transmitir la cultura del vino, que es muy bonita y es algo nuestro, es cultura, es economía, es nuestra vida. Somos en Castilla-La Mancha, en muchas poblaciones y muchos núcleos rurales viven del vino y vivimos del vino, y a nivel de exportación levanta un poquito la economía de Castilla-La Mancha. Entonces vamos a ser un poco serios y vamos a pensar lo que tenemos que hacer para vender esos vinos y para que la gente beba. Pues ojalá se consiga y pronto. Un placer tenerle aquí en nuestra casa, conversar con usted y saber pues de cerca cuál es la realidad de la situación en estos momentos. Un placer estar con vosotros y beber vino. Bebamos vino, lo esperamos pronto. Venga, gracias. Luis Jiménez, presidente de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, nuestro protagonista hoy de Del Campo a la Mesa, que se ha centrado en un ámbito que a todos nos interesa, estoy segura, aquí en Castilla-La Mancha, como es el del vino. No se alejen mucho de su modo de acceso a Internet, porque desde la cerca ya saben que seguimos contándoles cosas sin parar.